vuestro cuerpo ya no es tan joven. No perdáis tiempo. Todo lo contrario. Buscad, investigue dentro de sí aquello que es tangible y permanente. Descubran ustedes si es o no es tangible. Esa es vuestra tarea. Debo retirarme. Creo que he estado mucho tiempo con ustedes. Lo del premio de consuelo lo voy a pensar. Solo la luz, la paz, la armonía y todo lo que podáis recibir como tesoros es vuestro. Yo se los dejo con la mejor compañía que podéis tener. Vuestro propio interior. Hasta pronto. Lo que ha dicho este querido hermano es de una sabiduría apreciable, confiable. Seguramente algunos me han oído, seguramente otros no. Vengo con mucho júbilo. Me gusta atender a mis pacientes de un modo amistoso, carismático, simple y locuaz. También he tenido mis momentos serios, mis momentos donde analicé cada cosa. Sistemas psiquiátricos que van y vienen. Sistemas psicológicos que eran investigados en aquella época. Algunos me elogiaron, otros me trataron de lo peor. Pero yo seguía avanzando sin que pudiese entrar en un estado dispersado. Mi objetivo estaba claro. Es por eso que pude conectar diferentes ramas simbólicas, arquetípicas, visuales, artísticas,
de civilizaciones antiguas, con sus toques mágicos, de indígenas que de alguna forma entregaron lo mejor de sí. Fue buena época. Fue una interesante época. Para otros fui un loco o un brujo. Pero nada podía impedir que yo lograse mi objetivo. Vengo por un momento corto. Os quiero entregar solo una fracción de este mensaje, un tanto informativo y formativo. Quiero hablarles un poco, muy cortito, sobre los traumas. Tema ahí para rato. No se preocupen. Hay mucho tema. No se pongan impacientes que de muchas cosas que quieran ustedes o que deseen que se toquen, que se plasmen, no van a poder ser plasmadas. Los traumas que ustedes puedan vivir en esta vida o hayan vivido en vidas pasadas como experiencias negativas quedan siempre dentro de la composición subconsciente del ser, o como otros maestros llaman, incluso estando encarnados, la presencia. ¿Por qué digo esto? Hablo de una subconsciencia porque detrás de toda la gama inconsciente siempre hay algo que observa. Silenciosamente, no hace ruido, pero observa. ¿Sí? Y luego, el trauma vivido en un momento determinado, una situación riesgosa, peligrosa o algo que altera vuestros nervios, cae justamente, sí, cae justamente en ese estado subconsciente, porque se aloja siempre a ras, a poca y corta distancia del ser. El ser inconscientemente mantiene el patrón del trauma. ¿Cómo lo mantiene? A través del encauce mental, a través del poder de la mente. ¿Habéis visto ustedes en la calle, o quizás en alguna escena de alguna película, donde, rememorando, por ejemplo, una situación cotidiana, entra un hombre al servicio o WC? Se enjuaga la cara después de haber dormido una leve siesta, porque ha trasnochado mucho.
termina de enjuagarse, de mojarse el rostro, y luego empieza la mente a expulsar de forma muy pero muy acelerada, como un bombardeo estrepitoso, de miles y miles de excitaciones eléctricas para el cerebro. Un recuerdo tras otro que solo está coordinado con un solo evento, pero que empieza a alimentar y a retroalimentar otros eventos en vuestra mente que ustedes llaman recuerdos. El bombardeo mental trastoca la psiquis. Las imágenes que aparecen de improviso no tienen ustedes el control de ellas. Ese personaje del ejemplo que doy no tiene el control de ellas. ¿Y qué sucede? Comienza a entrar en un estado histérico donde el cuerpo es como si eclosiona y se tensa tremendamente. Aprieta sus dientes, sus mandíbulas cada vez son más rígidas y se agarra de la cabeza y entra en desesperación. ¿Cuál es el problema ahí? El problema no es el trauma en sí, no es la identificación con el trauma. El problema está en que se alimenta porque la atención es excesivamente extrema y enfocada en el bullicio y el bombardeo mental de recuerdos basados en imágenes que arrastran el sentir caótico a nivel emocional. Eso genera un estrés extremo. Ahora tomemos al mismo hombrecillo, al mismo personaje. Después de una siesta, va al WC, se enjuaga su rostro, pero él está en un estado meditativo que controla la situación. Adivinen qué sucede. Viene el bombardeo mental. Las imágenes aparecen de improviso. Pero curiosamente no hay un enlace directo con las emociones que puedan desestabilizarse. Y no hay irritación. Esto implica un acomodo, porque la atención no está en controlar el trauma. No hay imagen que se pueda controlar si es caótica. Lo bueno de esto es que el personaje en sí de este ejemplo se mantiene en un centro de lo que alguien, respondiéndole a el hermano Osho, dijo algo de tangible. Descubre el personaje que ese estado interno puede ser tangible. Lo siente como tangible. De ahí no se sale.
Su dirección es una sola. Su atención es una sola. Con eso. ¿Qué sucede? Que aunque el bombardeo esté permanente, no incomoda. Pero aquel que no ha descubierto esa estabilidad, el bombardeo le incomoda. Y puede entrar en estados de desesperación, esquizofrenia. Y también en estados alterados de la personalidad. Suceden un montón de mecanismos que se retroalimentan entre la amígdala cerebral, los lóbulos y el sistema psicomotor. Pero eso es todo lo que quiero entregar. No quiero complicar la vida con tanto detalle técnico. No voy a dar pie a preguntas. Hay otro hermano que quiere hacerse presente. Gracias por escuchar. ¿Han tenido, si es el gusto para ustedes, de escuchar a Jun-El? Gracias. Para lo que nosotros son revoluciones, para lo que nosotros son a veces eternidades de segundos, para ustedes un segundo no es nada, para nosotros es una eternidad, porque nuestra percepción química, cerebral, espiritual, bioenergética, es distinta, totalmente distinta. No nos hace superiores a ustedes. Todo lo contrario, ustedes tienen un potencial tremendo que no lo han descubierto. Ayer hablé un poco sobre mi raza. Hablé sobre mi mundo, algo muy mínimo en la ocupación tecnológica. Pero hoy quiero decirles que incluso tecnológicamente hablando, tenemos ciertos elementos que se adhieren a la piel en nuestras cervicales superiores, en la parte posterior de nuestro cerebro. Colocamos el dispositivo. Sin apretar ningún botón, porque no lo tiene. Está creado con la finalidad de que de forma automática, progresivamente, produzca diferentes ondas vibracionales que excitan la columna en general, el sistema nervioso y el cerebro. Ustedes se preguntarán, ¿y qué hace eso por nosotros? ¿Nos da más poder? ¿Nos da más fuerza?
o nos brindan mayor masa muscular. No. No es eso lo que nosotros hemos esperado durante tantos años y años, ejecutando la tarea de vivir en armonía con la naturaleza, pero al mismo tiempo con la tecnología avanzada. Ese dispositivo, lo que brinda en nosotros, es una energía geocerebral que va creando leves anillos vibracionales que modifican el tamaño, la potencia de nuestras neuronas. Eso amplía la conciencia, nos ayuda a ampliarla, a sostenerla y a mantenernos en un estado de iluminación. Pero ustedes siempre son más vivos o pillos que nosotros. Los humanos siempre son muy pillos y tramposos, porque sus mentes siempre están pensando de la siguiente forma: ah, pero ustedes tienen ese dispositivo y es por eso que ustedes están iluminados permanentemente. Nosotros no tenemos ese dispositivo. ¿Cómo vamos a estar vivenciando un estadio como ustedes lo vivencian? Y yo les digo, fueron esfuerzos, miles y miles de esfuerzos, miles y miles, centenares y miles de años, de los cuales investigamos y nos ocupamos. Antes no éramos tan iluminados, también fuimos reactivos y violentos. Mi nombre es Tar-El. No me confundan por Tar-El, sino Tar-El, así me gusta que me llamen. Mi parte encarnada se llama Trama. Es alto. Hay dos chicos muy altos acá, en esta reunión, más o menos de esa estatura. Los logro captar, uno acá y otro allá. Si tienen alguna consulta que hacerme, estoy dispuesto. Por lo menos 3. No puedo disponer de más tiempo porque el canal está un poco agotado. De hecho, ya está bastante agotado. Solo estamos haciendo un esfuerzo. Tar-El, ¿nos podrías comentar brevemente, en lo que sea posible, cómo es tu sociedad en tu mundo, que es altamente espiritual? Nuestra sociedad no depende de la economía como la vuestra. Tampoco depende del trueque, como lo hicieron anteriormente ustedes los humanos. Sí pasamos por el trueque, sí pasamos por sistemas económicos y políticos que nos permitieron congeniar, y a eso solo aumenta la supervivencia, pero no se vive realmente. Nosotros ahora no estamos en estados de supervivencia, vivimos plenamente. Respetamos la naturaleza tal cual, porque toda la tecnología que usamos, incluso lo que ha nombrado el hermano Osho, ocupamos también la energía blanca o transparente. Hay grandes acumulaciones de hielo sólido, que al contacto con el calor se derrite con mucha lentitud. Lo hemos trabajado y lo hemos perfeccionado también. Al mismo tiempo, tenemos diversas formas de compartir. Primero, nos tocamos a menudo. No me malinterpreten en ese sentido. Pero nos tocamos cariñosamente y de forma respetuosa y sana.
El sexo para nosotros no es sexo. Para ustedes lo es. Es delicioso para ustedes. Para nosotros es algo sublime. Y cada contacto que hacemos con nuestras mujeres lo vivimos de una forma muy respetuosa. De ahí que lo que ustedes llaman tantra o Kama Sutra, nosotros lo aplicamos sin que sea propiamente tal tantra o Kama Sutra. Para ustedes debe existir la etiqueta tántrica o de Kama Sutra. Para nosotros ya no existe. Hemos superado la etiqueta, la clasificación misma. Cooperamos los unos con los otros. No estamos en guerra, no envidiamos, porque compartimos. Cuando se comparte no se puede envidiar. Solo se puede envidiar cuando se retienen las riquezas, cuando se atesoran individualmente. Si se comparte, es muy difícil que se pueda envidiar. ¿Quién podría envidiar si se está compartiendo? Sé que me entienden el concepto. Ustedes son inteligentes también, pero debéis explotar esa inteligencia. Nuestra sociedad está llena de felicidad, pero la hemos ganado de alguna forma. Considerablemente la hemos ganado. Ha sido un esfuerzo tremendo. Años de guerra y devastación. Hambre. O la hambruna. Desolación. Quisimos parar con el sufrimiento y nos hemos dado cuenta, poco a poco, que aquello no nos hacía felices. Que el retener riquezas individualmente no nos hacía felices. Cuando dejamos esa postura o ese patrón, fue distinto. Nuestra sociedad cambió poco a poco. No es fácil. Debéis aportar el máximo de ustedes, en lo posible. Pasemos a la segunda consulta. ¿Y de qué forma se expresa el arte en tu mundo? El arte lo expresamos de diferentes formas. Corporalmente, musicalmente. Incluso ocupamos la naturaleza para generar arte, sin contaminarla y sin que la manipulación sea un descontrol. Porque la respetamos por sobre todas las cosas. Nos dimos cuenta que la naturaleza era una presencia magnificente, que al mismo tiempo nos permitía vivir, más que sobrevivir. También cuando hacemos el amor, así le llaman ustedes, hay arte. Cuando caminamos, expresamos el arte. Cuando nos movemos, expresamos el arte. Ustedes se rechazan con la mirada. No se miran los unos a los otros, al menos que se gusten o se atraigan, químicamente hablando, o por afinidad. Pero si pudieseis mirar a un desconocido, es muy difícil. Siempre esquivan la mirada. Nosotros, mirar al otro, o mirarnos el uno al otro, es un regocijo. Observamos los cuerpos, los movimientos y la simetría, y la geometría corporal y bioenergética de todos los demás. Unos a otros nos extasiamos de esa forma, porque cada ser es único y cada ser expresa un arte en su caminar y en su expresarse, a veces sin ni siquiera entonar la voz, ni que salga verbo ninguno por las cuerdas vocales. Pasemos a la tercera. ¿Por qué necesitan de un chip y no llegaron a través de sus propios cuerpos biológicos a un estado iluminativo? Es muy buena consulta la que haces. Se relaciona justamente con lo que había dicho de forma anterior. Siempre sus mentes son un poco más pillas. Pero os voy a responder con mucho gusto. Antes de usar los dispositivos
y la tecnología que se ha mancomunado con nuestro estado espiritual, ya nos habíamos iluminado internamente, incluso ocupando, como dices tú, nuestros propios organismos. Pero aquí hay algo interesante que ustedes deben saber. La tecnología no la rechazamos. Nos sirve justamente para, en momentos o situaciones complicadas, mantenernos justamente en una vibración alta. Hemos comprendido el gozo y la felicidad. ¿Por qué querríamos volver al sufrimiento si ya lo hemos aprendido y no lo necesitamos? Por eso usamos la tecnología para ese propósito, y segundo, no la rechazamos para nada. La fusionamos con la espiritualidad. Podríamos decir que existen dos tipos de tecnología. Una es física, tangible, como ustedes la conocen en este mundo y en otros, a través de canales o medios. Pero existe otro tipo de tecnología, y es la interna. Se les dio la tarea de que ustedes la descubran. No habría otra forma. Nosotros la descubrimos. Pero, curiosamente, en la medida que fuimos desarrollándonos internamente, la tecnología también fue avanzando y fue siendo cada vez más limpia y pura. Con ustedes va a suceder exactamente igual, siempre y cuando ustedes quieran así ejecutarlo y cuiden de vuestro globo terráqueo. Debo retirarme. Solo 3 preguntas podía aceptar. Gracias por escucharme. ¿Quién les ha hablado? Tar-El.